¿Qué tal amigos? Muy buen día, soy el maestro Ezequiel Upercio, bienvenidos. El día de hoy, de forma muy breve, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la recuperación, en lo concerniente a las actitudes y acciones que podemos tomar que van a dificultar nuestro proceso de recuperación. En primer lugar, sería no acudir con un especialista, alguien que tenga conocimiento y experiencia técnica al respecto, del cual nos podamos aprovechar para nuestra recuperación. Podemos caer en el autoengaño de creer que nosotros podemos encargarnos de cualquier problema de la vida, que nuestra historia de aprendizaje es suficiente para hacerle frente a cualquier situación que se nos presente, lo cual no es verdad. Lo más conveniente es que cuando nos vemos rebasados por el sufrimiento, por la comprensión, por la falta de coherencia, posterior a una pérdida importante, a un duelo complicado, a un duelo traumático, a un duelo por abuso, etcétera, recibamos la información y la orientación y construyamos una buena relación terapéutica para hacer un camino de recuperación en compañía de alguien que posea el conocimiento y la experiencia previa para realizar este tipo de proceso. Ese sería el primer punto. El punto número 2, en el cual podemos caer las personas y que dificulta nuestro proceso de recuperación, es caer en negación, en evitación experiencial, en supresión emocional, es decir, todo el sufrimiento que tenemos en torno al tema, nos echamos la mentira a nosotros y a los demás que no existe, que todo está bien, etcétera. ¿Sí? Resulta evidente que cualquier proceso de recuperación requiere de autenticidad y que muchas veces en una experiencia traumática, de duelo complicado, etcétera, se van a presentar emociones muy difíciles de tolerar, que nos crean confusión, que nos crean dolor, que nos crean mucho sufrimiento, y todas esas son parte de nosotros mismos. Y que mientras más claro las podamos ver, percibir, comprender y aceptar, nuestro camino, nuestro andar va a ser más sencillo. ¿Sí? Porque estamos siendo honestos. Y la aceptación es súper fundamental en todo este tipo de procedimientos. Un tercer punto en el que podemos caer es en el aislamiento. Es sabido que el proceso de duelo es un proceso doble, que muchas veces implica ese aislamiento temporal para que vivamos nuestro propio dolor, nuestra tristeza y nuestra recuperación en la soledad. ¿Sí? Mientras que el otro aspecto implica la actividad, donde necesitamos socializar, reconectar con el mundo, con nuestras viejas actividades que amábamos y otras nuevas que están por descubrir, etcétera. Es decir, un proceso doble entre el descanso y la actividad. ¿Sí? Sin embargo, esta parte de descanso, de aislamiento, también es algo que podemos sobreutilizar y en lugar de pasar algunas horas en soledad donde podemos llorar, sentir nuestro dolor, etcétera, podemos convertirlo en días, semanas, meses, incluso años de nuestra vida que están diseñados para protegernos del mundo y de la vida. Y esos procesos de aislamiento pueden ser sobreutilizados, como lo había comentado anteriormente, y por lo tanto dificultar un proceso de recuperación. Un cuarto punto en el que podemos caer las personas es abusar de sustancias, es decir, utilizar alcohol, tabaco, sustancias legales y ilegales, incluso la comida, para regular estados internos dolorosos. Esto resulta muy fácilmente que se presente, dado que tiene una posibilidad de regulación de las emociones muy inmediata. Y todo lo que resulte en un funcionamiento rápido, tenderemos a repetirlo de nuevo. Por lo tanto, muchas acciones que a corto plazo van a implicar un descanso, un alivio, pueden dificultar nuestra recuperación a mediano y largo plazo. Nadie va a recomendar volverse alcohólico para estar más relajado. Sin embargo, muchas personas pueden caer en la sobreutilización de este recurso y dificultar no solamente su recuperación emocional, sino también su reconexión o reconstrucción a la vida. Un quinto punto en el que podemos caer las personas es
realizar conductas de riesgo. Es sabido que cuando las personas experimentamos un intenso dolor, un dolor traumático, un duelo muy profundo, la falta de coherencia de nuestra vida con el mundo se puede ver fragmentada. Y en este proceso de recuperación de la coherencia, muchas personas podemos llegar a caer en conductas de riesgo o incluso autodestructivas, que no numeraré aquí, pero que son sabidas por todos. Podemos hacer cosas que nos pueden causar dolor, una emoción muy intensa, mucha adrenalina, mucho cortisol, y podemos utilizarlo para volver a sentir algo, porque estamos adormecidos. Podemos entender con mucha facilidad que este tipo de mecánicas se van a presentar principalmente cuando las personas hayamos caído, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en mecanismos de evitación experiencial, de represión emocional, de negación emocional, etc. Es decir, primero ponemos todos nuestros indicadores emocionales en el 1 o en el 0, pero como es imposible vivir de una forma emocionalmente suprimida y vivir de una forma equilibrada y de una manera equilibrada, luego nos podemos ver vulnerables en sobreutilizar otros mecanismos para volvernos a activar y a sentir algo, ¿sí? Primero tratamos de no sentir nada, pero el vivir en ese sentido de desconexión con el mundo nos va a facilitar que caigamos en la sobreutilización de mecanismos de activación de mucho estrés, de cortisol, adrenalina, etcétera, para volvernos a activar. Incluso estos mecanismos pueden ser de dolor, ¿sí? Personas que utilizamos o que utilizan el dolor para volver a sentirse conectados con la vida. Un sexto mecanismo en el que podemos caer las personas es en la búsqueda de culpables, de un enemigo, de alguien en donde vamos a recaer todo nuestro rencor ante la vida y que todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor tiene un culpable. Y eso sería crear una especie de rumia de odio. Este mecanismo de rumia de odio va a dificultar también el proceso de recuperación porque orienta todos nuestros recursos a despreciar, juzgar y buscar la destrucción de una sola persona en lugar de utilizar nuestros recursos en la aceptación emocional y la recuperación. El obsesionarse con nuestro pasado sería un último recurso que podemos utilizar las personas que va a dificultar nuestro proceso de recuperación. Si ustedes o un ser querido está preocupado por ello, les sugiero busquen la asesoría de un profesional para que tengan una sana recuperación.